Bueno, buenas tardes para todos. Son las 6 en punto, así que vamos a dar comienzo a este nuevo capítulo de este ciclo de charlas webinar que hemos empezado hace algunas semanas. Mi nombre es Pablo Achuel, pertenezco al staff de ingenieros de la firma Digimed, y en nombre de Digimed y Mindray les doy la bienvenida y les agradezco la participación de cada uno de ustedes. Tenemos un número interesante de participantes. Como el público se renueva, diría una conductora de televisión argentina, simplemente me permito comentarles que Digimed es una empresa que tiene 27 años de trayectoria en el mercado nacional, que a partir del año 2005 tenemos presencia con una sucursal en la ciudad de Rosario, cubriendo todo el litoral del país. Y desde el año 2007 tenemos presencia en la ciudad de Córdoba a través de la sucursal de Córdoba, cubriendo toda la región centro del país. Representamos a Mindray. Del portafolio de Mindray. Quiero comentarles, aprovecho para comentarles que estamos haciendo un trabajo para permitir lo que serían las demos remotas. Ahora que estamos en tiempos de pandemia y con cierta imposibilidad para viajar, estamos trabajando en un sistema que permitan a todo aquel que esté interesado en algún equipo tomar contacto, tener la posibilidad de ver la imagen de pantalla del equipo en este mismo entorno en el que estamos transmitiendo ahora, e interactuar con consultas. Hoy le doy la bienvenida y agradezco la participación al doctor Jorge Galíndez. El tema que vamos a presentar es evaluación del injerto renal mediante ecografía. El doctor Jorge Galíndez es un egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, es especialista en imágenes, egresado de la Universidad Católica de Córdoba, y es miembro del staff de profesionales del Sanatorio Allende. Como comenté el martes pasado, con la participación del doctor Rodrigo Re, también del staff de especialistas del Sanatorio Allende, el vínculo laboral que nos une hace algunos años me ha hecho tomar contacto con muchos de ellos. Es un grupo humano formidable, altamente formado desde lo técnico, con mucho apetito por conocer prestaciones y ver cómo sacarle el mejor rendimiento a los equipos de ecografía. Así que para mí es un gusto trabajar con ellos y particularmente, es un gusto recibirte, Jorge, en esta presentación, en este trabajo. Te agradezco una vez más que te hayas sumado a este proyecto. Me interesa mucho el tema y me inquieta, así que, bueno, cuando quieras comenzar, te doy la bienvenida. Bueno, antes que todo, buenas tardes. Y bueno, agradecerte a vos, Pablo, y a Digimed por un poco lo que queremos hacer es transmitirle la experiencia tanto mía como del equipo de trabajo al que pertenece la evaluación de los trasplantes renales. Como dijo Pablo, yo soy médico de staff y pertenezco al departamento de radiología y Doppler color periférico. Los objetivos de la presentación es hacer una breve introducción sobre el trasplante renal y luego hablar sobre la evaluación ecográfica del mismo, tanto en el modo de escala de grises o modo B, el evaluar con examen Doppler color y espectral para poder determinar existencia o no de complicaciones vasculares o complicaciones no vasculares, una reseña sobre los avances que existen en la evaluación con elastografía. El trasplante renal es el método de elección
para tratar al paciente con enfermedad renal en etapa terminal. La realización del trasplante no solamente mejora la supervivencia de los pacientes, sino que también mejora su calidad de vida de manera notable. Ya hace unos cuantos años que se practica, se realizó por primera vez con éxito en 1954, y en el entorno nuestro es una práctica cada vez más habitual, y es por eso que nosotros tenemos que estar sumamente familiarizados y actualizados en cuanto a los conocimientos de la evaluación del trasplante. La institución en la que trabajo es una institución grande, es una institución que realiza la mayor cantidad de trasplantes renales en el interior del país, lo cual hace que nosotros tengamos una experiencia muy buena en este campo. En el 2019 el sanatorio se trasplantaron 87 pacientes, y en lo que va del 2020 ya llevamos 25 trasplantes. Volviendo a lo del trasplante, para su colocación se elige normalmente la fosa ilíaca derecha, se coloca el órgano a nivel extraperitoneal. La elección de la fosa ilíaca derecha es porque existe mayor accesibilidad hacia los vasos ilíacos. Estos suelen estar más superficiales y horizontalizados, lo que permite una mejor anastomosis, que se utiliza el término lateral, con los vasos del injerto. En cuanto al uréter, se anastomosa a nivel de la cara superolateral de la vejiga, y para el protocolo de estudio de los trasplantes generalmente se realiza una evaluación ecográfica dentro de las primeras 24 horas de la cirugía, y luego, si el paciente continúa o si el paciente se encuentra bien, se realiza una ecografía antes del alta del paciente. Posteriormente, si el paciente no presenta ninguna complicación, de manera rutinaria se a los 2, a los 6 y a los 12 meses, y generalmente este control ecográfico se acompaña de una biopsia de rutina. Estos gráficos están puestos para demostrar que el órgano puede venir tanto de un donante cadavérico como de un donante vivo, y hay una diferencia en la técnica para realizar las anastomosis vasculares. En los donantes cadavéricos, la extracción del órgano se realiza con un parche de la aorta y de la vena cava, lo cual facilita la anastomosis a nivel de los vasos ilíacos, mientras que en los donantes vivos, por razones obvias, ese parche no puede ser realizado, y la técnica de anastomosis vascular es un poco más compleja, con lo que suele traer a veces mayores complicaciones. Es por eso que es importante, antes de realizar el examen ecográfico, preguntar con el cirujano o con el nefrólogo a cargo si el trasplante se realizó con donante vivo o cadavérico. En el gráfico de la derecha se muestra la anastomosis del uréter sobre la cara superolateral de la vejiga, y en su interior un catéter doble J, que se coloca siempre en aproximadamente 14-21 días, se lo deja, y para evitar que existan obstrucciones a nivel de la vía. Existen muchos factores que pueden influir en la supervivencia del injerto, como la edad del donante y la del receptor, el tiempo que tenía el receptor en hemodiálisis. Mientras más tiempo permanezca en hemodiálisis, se asocia a una menor supervivencia del injerto, la presencia de diabetes e hipertensión arterial. Eso es porque tanto la diabetes como la hipertensión son las dos principales causas productoras de nefropatía crónica en los pacientes, y también lo que presentan estas patologías suelen tener alteraciones vasculares severas, por lo que las anastomosis vasculares suelen tener complicaciones. Los desajustes en los antígenos de histocompatibilidad también es un factor de riesgo. Últimamente, con los avances que existen en los medicamentos inmunosupresores, estos desajustes han disminuido en frecuencia. Y el tiempo de isquemia fría del órgano. Esto se toma desde el momento en que se extrae el órgano hasta que se implanta. Se realizan trasplantes con buena función hasta 24 a 36 horas posterior de la extracción del injerto. Y ya metiéndonos un poco más en la evaluación del trasplante,
el periodo más crítico suele ser el post-trasplante inmediato. Hay varios factores que van a influir en la función del injerto, que puede desencadenar en las complicaciones vasculares y extravasculares, y estos factores están en relación con los trastornos vasculares, el rechazo agudo, la necrosis tubular aguda y la toxicidad por drogas. A pesar de los avances en el diagnóstico, las causas de disfunción del injerto siguen siendo un problema importante y la biopsia renal continúa siendo el examen gold estándar para determinar cuál es la afección que tiene el parénquima renal. Sin embargo, la ecografía es una herramienta fundamental para la evaluación del injerto. Es por eso que la American College propone a la ecografía del trasplante renal como el método de elección para la evaluación del mismo. Nosotros en el sanatorio utilizamos un equipamiento MinRay Resona 7, si el paciente puede venir al consultorio ecográfico o si el paciente se encuentra descompensado por medio de un ecógrafo portátil que es un MinRay M7, hacemos la evaluación al lado de la cama del paciente. En los dos casos utilizamos transductores convexos y hacemos la evaluación en escala de grises, en Doppler, color y pulsado, y si el paciente se encuentra bien y en el tiempo, realizamos la elastografía. En el modo B, que vamos a evaluar el tamaño renal, la ecogenicidad del parénquima, la diferenciación córtico-medular, hay que evaluar el estado de la vía excretora, y también el modo B es muy útil para la realización de las biopsias rutinarias del injerto. En estas dos imágenes tenemos injertos renales que, como ustedes pueden notar, hay una diferencia notable entre la ecogenicidad de la corteza. El de la derecha presenta una ecogenicidad elevada, pero presenta buena diferenciación córtico-medular. La médula son estas estructuras hipoecoicas. Los dos injertos se los considera ecográficamente como normales porque el aumento de la ecogenicidad de la corteza en un injerto renal, y sobre todo en pacientes que pueden ser delgados, se lo considera normal por el hecho de que es un órgano que se encuentra más superficial. Si bien difiere un poco de cómo estamos acostumbrados a verlo los riñones ecográficamente, como la imagen esta de la izquierda, hay que tener en cuenta que no es un hallazgo que se tiene que considerar patológico siempre y cuando exista buena diferenciación córtico-medular. Lo otro a evaluar es el estado de la vía excretora, como en este caso hay una dilatación de la vía excretora, acá también se ve dilatación. Y si no encontramos dilatación, hace al buen hábito de la evaluación del injerto visualizar el catéter de doble J dentro de la vía para garantizar una correcta localización del mismo. Como vamos a ver, el catéter doble J es una imagen tubular que se delimita por dos imágenes lineales hiperecóicas. Como dije antes, también es útil para la realización de las biopsias, el modo B o en la escala en color de grises. ¿Por qué? Porque es imperativo en la realización de las biopsias obtener la mayor cantidad de glomérulos para un correcto análisis anatomopatológico, y los glomérulos se localizan generalmente no, se localizan a nivel de la corteza, por lo cual nosotros tenemos que guiar la toma de la muestra hacia la corteza del injerto. Una vez ya terminando con la evaluación en modo B, vamos a empezar con el Doppler color y pulsado para tratar de investigar si existen complicaciones de las vasculares, las más frecuentes, y algunas del tipo no vascular. Dentro de las vasculares tenemos a la estenosis de la arteria del injerto, la estenosis de la vena, como así también está la trombosis de la arteria, de la vena, y las fístulas arteriovenosas. Antes de realizar el examen Doppler color, tenemos que tener una buena noción sobre la anatomía de la arteria renal. La arteria renal va a tener una rama principal a nivel del seno renal, que ecográficamente se la observa hiperecoico. Vamos a tener las arterias segmentarias. Mientras nos vamos acercando a la médula, vamos a tener las arterias lobares, y una vez que estas arterias se introducen a nivel de la corteza, vamos a tener las arterias arcuatas y las interlobares. Se dice que ecográficamente, si un riñón está bien perfundido, se puede evaluar de manera correcta hasta las arterias arcuatas. Con el Doppler color vamos a tener una
una correcta apreciación del estado de la perfusión del órgano, lo podemos evaluar en Doppler color o con Power Doppler. Hay que tratar de localizar estructuras vasculares, arteriales y venosas a nivel de la corteza para uno estar seguro de que el órgano está bien perfundido. También para realizar un correcto examen hay que saber identificar las anastomosis, tanto arteriales visualizadas acá en rojo como venosas, en azul, en las dos imágenes, y recordar lo que había dicho previamente, que los provenientes de donante cadavérico vienen con parche y los provenientes de donante vivo vienen sin parche. La estenosis de la arteria del injerto es la complicación vascular más frecuente. Hay algunos que dicen que existen alrededor del 10%, mientras que otros estudios dicen que en los injertos provenientes de donante vivo su incidencia es de alrededor del 25%. En un trabajo que realizamos en el sanatorio, sin diferenciar si venía de donante vivo cadavérico, nosotros tuvimos una incidencia un poco alta, que era cercana al 30%. Hay criterios para determinar la estenosis arterial, y los parámetros a tener en cuenta son el aumento de la velocidad pico sistólica, que tiene que ser mayor a 250 centímetros por segundo, o bien el otro parámetro es que tiene que haber un cociente de velocidad sistólica mayor a 3 entre la velocidad pico sistólica de la arteria renal y la velocidad pico sistólica de la arteria ilíaca externa. Una vez documentada la estenosis, a nivel de la anastomosis pueden ocurrir dos cosas: que la estenosis sea no significativa hemodinámicamente, o que la estenosis sea hemodinámicamente significativa. Acá le quiero mostrar un par de casos sobre estenosis arteriales. Este es un paciente en el que en el primer examen antes de la encontramos un franco aumento de la velocidad pico sistólica a nivel de la anastomosis con un valor cercano a los 400 centímetros por segundo, y a nivel intraparenquimatoso, en un espectro tomado a nivel de una arteria segmentaria, encontramos que existe repercusión hemodinámica, ya que observamos un índice de resistencia bajo de 0,5 e identificamos a nivel del espectro de la onda sistólica un aumento del tiempo de la aceleración. Vamos a ver que en el modo B el órgano presentaba características ecográficas normales. Este paciente, a pesar de tener la anastomosis, la repercusión hemodinámica, en el primer tiempo del post-trasplante mostró una disminución de la creatinina sérica con buena función urinaria del riñón y no presentó hipertensión arterial, por lo que se decidió expectarlo al paciente. Hay que tener en cuenta que en los postquirúrgicos inmediatos, por el edema que suele ocurrir alrededor de las anastomosis, se pueden ver estenosis que en 2 o 3 semanas disminuyen por lo menos en la velocidad y pueden pasar de ser al principio hemodinámicamente significativa a no tener significancia hemodinámica a nivel intraparenquimatoso pasado estas 2 o 3 semanas. Este paciente continuó clínicamente estable, entonces viene a su control de rutina a los 2 meses, donde seguimos identificando la estenosis a nivel de la anastomosis, esta vez con valores cercanos a los 500 centímetros por segundo. Continúa siendo hemodinámicamente significativo, ya que el índice de resistencia continúa bajo y en la morfología de la onda, el pico sistólico presenta aumento del tiempo de la aceleración. Sin embargo, también vemos que la perfusión sigue siendo conservada y el paciente clínicamente continúa bien y sobre todo sin presentar signos de hipertensión arterial. El paciente sufre un deterioro en su función renal con el tiempo, por lo que se decide hacer un estudio por angiografía digital. Persistía la estenosis, se coloca un stent, que luego ecográficamente al stent nosotros lo vemos dentro de la estructura arterial como estas líneas ecogénicas. Vemos que mejora notablemente la perfusión, la calidad de la perfusión dentro del parénquima renal. Hay un aumento del índice de resistencia que llega a 0,7 y la morfología de la onda también mejora con una disminución del tiempo de aceleración. Sin embargo, notamos que este paciente presentó un daño a nivel del injerto, ya que no se logra visualizar la diferenciación corticonodular e incluso ha dilatado la vía excretora.
En un principio, por los hallazgos ecográficos, se pensó que estaba sufriendo un rechazo crónico el paciente, por lo cual se le realizó una biopsia. Sin embargo, la biopsia no mostró signos de rechazo crónico y se terminó concluyendo que había sufrido daño el parénquima por la hipoperfusión que tenía desde el momento de la cirugía. Este es otro caso donde en el primer estudio postquirúrgico identificamos la estenosis a nivel de la anastomosis con valores altísimos, cercanos a los 600 centímetros por segundo. También presenta repercusión hemodinámica a nivel intraparenquimatoso con una disminución notable del índice de resistencia que no llega a 0,5. La perfusión estaba conservada del órgano, pero en este caso el paciente presentaba hipertensión refractaria al tratamiento. Se decide hacer una evaluación angiográfica, se coloca un stent, donde se identifica posterior a la colocación una disminución de la velocidad picosistólica a nivel de la anastomosis y una mejoría notable en la calidad de la perfusión a nivel intraparenquimatoso con valores del índice de resistencia normales en que se localizan entre 0,7 y 0,8. Esto es el objetivo de evaluar muchas veces bien la anastomosis arterial para tratar de evitar el daño del órgano con el tiempo. Como les había dicho, estenosis pueden ser significativas o no significativas. Si es significativa, tiene que cumplir como, por ejemplo, el índice de resistencia ser menor a 0,5, como en el caso que le pongo acá, que no llega a 0,5. Tiene que tener un aumento del tiempo de aceleración que supere los 0,10 o los 0,12 segundos. ¿Cómo se toma este tiempo de aceleración? Es el tiempo que ocurre entre la parte final de la onda diastólica y el pico sistólico máximo. Si este tiempo supera los 0,10 o los 0,12 segundos, quiere decir que tiene un aumento del tiempo de la aceleración que se traduce como repercusión hemodinámica significativa. O bien también puede mostrar un patrón de tipo tardos parvos o presentar una ausencia del pico sistólico. Si encontramos cualquiera de estos parámetros, podemos concluir que la estenosis de la arteria es significativa. Otra complicación vascular es la estenosis de la vena renal. Esta es una complicación extremadamente rara, ocurre en menos del 1% de los casos, se debe principalmente a un estrechamiento a nivel de la anastomosis entre el injerto y el receptor, y es más frecuente en los donantes vivos. Acá vemos un examen también realizado en un paciente dentro de las primeras 24 horas posterior a la cirugía, donde aumento de la velocidad a nivel de la anastomosis venosa con valores cercanos a los 300 centímetros por segundo, y vemos que a nivel intraparenquimatoso encontramos un índice de resistencia aumentado, que es de 1. En este caso se traduce que el índice de resistencia está aumentado probablemente por la estenosis de la vena, ya que hay una demora en el vaciado sanguíneo del parénquima renal. Otra complicación también extremadamente rara es la trombosis de la arteria renal. Esta es incluso más rara que la estenosis de la vena. Si ocurre en el postquirúrgico inmediato. También está en relación a una falla con la anastomosis, y la forma de identificarlo al Doppler color es objetivando la ausencia de flujo a nivel intraparenquimatoso. Los pacientes se presentan muy doloridos y el principal diagnóstico diferencial es con el rechazo hiperagudo. Generalmente, tanto la trombosis como el rechazo hiperagudo necesitan de revisión quirúrgica inmediata. Acá les muestro un caso, este caso lo hicimos con el equipo portátil, con el M7. El paciente estaba descompensado, vemos que hay ausencia de vascularización al examen Doppler color a nivel intraparenquimatoso, a pesar de tener un PRF sumamente bajo, que tendría que detectar cualquier tipo de flujo. Y a nivel de la anastomosis entre la arteria ilíaca y la arteria renal del injerto, identificamos un flujo de alta resistencia que nosotros interpretamos como un flujo de tipo obstructivo. Tuvimos una sospecha muy alta de trombosis de la arteria renal que se terminó confirmando en un estudio de angiografía digital. La otra complicación es la trombosis de la vena renal. Esta complicación es poco frecuente, pero se presenta en un mayor porcentaje
que la trombosis también suele aparecer en el periodo postquirúrgico inmediato, y acá podemos identificar o el trombo directamente dentro de la estructura vascular o por medio, de hallazgos indirectos a nivel del examen Doppler color. ¿Qué vamos a encontrar? Ausencia de flujo venoso a nivel del parénquima renal, y en el espectro arterial vamos a ver un aumento del índice de resistencia o incluso una inversión de la onda diastólica. En este caso, identificamos que entre las dos arterias segmentarias se observa una estructura tubular con contenido ecogénico en su interior. Al examen espectral, las estructuras arteriales presentaban un flujo invertido y en ausencia de flujo venoso a nivel intraparenquimatoso, por lo cual concluimos en el diagnóstico de una trombosis de la vena del injerto. La otra complicación vascular son las fístulas arteriovenosas. Estas complicaciones tienen alta relación con las punciones, generalmente se deben pura y exclusivamente a ellas. Existen fístulas arteriovenosas de alto y de bajo flujo. Sean de alto o de bajo flujo, la resolución de estas fístulas suele ser espontánea, no requiere tratamiento médico, pero hay algunas fístulas de alto flujo que tienen repercusión a nivel de la perfusión renal, como en este caso que tenemos una fístula arteriovenosa donde identificamos claramente la arteria aferente, una vena eferente y una estructura nodular vascular que con el examen espectral vemos una onda venosa arterializada con alta velocidad que se acerca a los 170 centímetros barra segundo. Esta fístula en el paciente provocaba una hipoperfusión a nivel renal y el paciente estaba hipertenso. La fístula se resolvió espontáneamente al poco tiempo. Dentro de las vasculares tenemos la disfunción del injerto por necrosis tubular aguda, por rechazo agudo o por toxicidad por drogas. Esta última no requiere diagnóstico imagenológico, ya que se realiza por medición de las drogas a nivel serológico, las drogas principalmente, o las drogas que más se asocian, el tacrolimus y la ciclosporina. Tenemos complicaciones urológicas como obstrucción o leaks urinarios, que estas son fallas a nivel de la anastomosis del uréter con la vejiga, y también podemos encontrar colecciones como urinomas, linfoceles, hematomas y seromas. Dentro de la disfunción del injerto, lo que encontramos clave es la función renal retrasada. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente trasplantado no mejora la creatinina a nivel arterial, a nivel sérico, la función urinaria, y lo principal que se sospecha por su alta frecuencia es la necrosis tubular aguda, que tiene de casi el 40% en donantes cadavéricos y de un 10% aproximadamente en donantes vivos. La necrosis tubular aguda está altamente relacionada con el tiempo de isquemia frío del órgano y suele ser reversible con tratamiento. El diagnóstico definitivo se realiza mediante biopsia, y la fisiopatogenia de la necrosis tubular aguda se debe a un daño por isquemia-reperfusión, donde la restitución del flujo en el injerto aumenta el daño celular. La otra causa de función del injerto es el rechazo, que puede ser hiperagudo, que eso se da en las primeras horas posterior a la cirugía. Es infrecuente y generalmente se debe a una incompatibilidad del sistema ABO. Y también existe el rechazo agudo, se da posterior a las 24 horas y puede ser mediado por células T o por anticuerpos, que se lo conoce como rechazo humoral, que este es el más frecuente. El rechazo humoral también está involucrado en el rechazo humoral también está involucrado en el periodo crónico. Tanto la necrosis tubular aguda como el rechazo agudo tienen hallazgos ecográficos bastante inespecíficos. En un principio se proponía que el aumento de la ecogenicidad de la corteza era altamente sugestivo de cualquiera de los dos, pero como ya les dije previamente, se puede considerar como un hallazgo normal en los pacientes delgados, siempre y cuando exista buena diferenciación córtico-medular.
con la implementación del Doppler se pensó que se iba a solucionar estos inconvenientes y se iba a poder arribar a un diagnóstico certero, y se interpretó como un signo específico, como un hallazgo específico, un índice de resistencia elevado. Pero con los diferentes estudios se dieron cuenta que tenía una sensibilidad muy baja, y algunos autores proponían que los índices de resistencia de 0,9 o más tenían una sensibilidad y especificidad del 43 al 67%. En el trabajo que realizamos ahí en el sanatorio, nosotros encontramos que un 30% de los trasplantes presentaban índice de resistencia de 0,9 o más, y solo 6 de ellos presentaron rechazo agudo confirmado por biopsia, por lo cual el índice de resistencia elevado continúa siendo un marcador inespecífico para el rechazo agudo. ¿Qué es lo que encontramos? Y encontramos en algunas oportunidades que el flujo diastólico se invertía, y muchos estudios, incluido el de este doctor que se llama Lockhart, que es un médico que tiene muchísimas publicaciones en estudios ecográficos de los injertos renales, le atribuían esta inversión del flujo diastólico a 3 causas principalmente: a la necrosis tubular aguda, al rechazo agudo y a la trombosis venosa. En los gráficos inferiores se demuestra la morfología de esta inversión del flujo diastólico, e incluso algunos estudios trataron de asociar alguna morfología con alguna de las patologías mencionadas, pero no se llegó a ninguna conclusión o a algún resultado estadísticamente significativo. En nuestra experiencia no se presentaba este tipo de flujo de inversión diastólica que tenía un rechazo agudo confirmado por biopsia. Este paciente presentó una necrosis tubular aguda. Este paciente, que mostraba una hipoperfusión marcada con deterioro significativo de la función renal a nivel serológico, encontramos que presentó este patrón de inversión de la onda diastólica, pero también era una necrosis tubular aguda confirmada por biopsia. O sea que nosotros también en nuestra experiencia concluimos que la morfología de la onda invertida del flujo diastólico no tiene asociación directa con alguna patología. También encontramos que no solo la trombosis venosa provoca inversión del flujo, sino que la estenosis de la vena, como en este caso, presenta por momentos flujo invertido a nivel diastólico. Dentro de las complicaciones no vasculares encontramos las obstrucciones urinarias. Este es un caso lindo de una chica, era una niña, que empezó a presentar deterioro significativo de la función renal en los exámenes serológicos. Los nefrólogos le piden la ecografía, encontramos una marcada dilatación de la vía excretora, y previo a su inserción del uréter en la vejiga encontramos esta curvatura, que es muy semejante a la explicatura o a los kinky que ocurren en las estructuras vasculares. Hicimos una resonancia donde identificamos que esta explicatura era estrechada de manera significativa a la luz del uréter, y pensamos que era la responsable de la dilatación de la vía. Se estudió a la paciente, ese uréter a nivel de la vejiga estaba permeable, no tenía ninguna estenosis. Se tomó la decisión de hacer un reimplante del uréter a nivel de la vejiga, con lo cual se solucionó la dilatación de la vía excretora. Este es otro caso que encontramos una vía excretora dilatada, y asociado al injerto encontramos esta colección hipoecoica que presentaba algunos tabiques internos, a veces móviles. Se realiza la punción de esta colección, terminó siendo un linfocele. Era tan grande este linfocele que comprimía al uréter, y por eso provocaba la dilatación. Una vez que se evacuó el linfocele, se solucionó el problema del paciente. Otras complicaciones que podemos encontrar son pequeñas colecciones o hematomas en el postquirúrgico inmediato. Y luego voy a hablar un poquito sobre la elastografía. La elastografía es una técnica imaginológica relativamente nueva que determina el grado de la elasticidad de un tejido
es un método cuantitativo en la medición de la rigidez, que está bien documentada en otras áreas en relación al seguimiento de patologías crónicas, como en la patología hepática. En la forma más avanzada se utiliza la técnica Shadewave y nosotros utilizamos dentro del software de MinRay esta técnica que se llama STE. Este estudio, como dije antes, nosotros lo dirigimos principalmente a una disfunción crónica del injerto y tratamos de determinar la rigidez, de la corteza renal. Se supone que la fisiopatogenia de la disfunción crónica del injerto está íntimamente relacionada con el rechazo crónico, e histológicamente el rechazo crónico se muestra como fibrosis intersticial con el consecuente aumento de la rigidez. Es por eso que empezamos a estudiar los injertos con elastografía. Todavía no existen resultados estadísticamente significativos que asocien valores de la elastografía en kilopascales con los grados de fibrosis obtenidos en los resultados de las biopsias, pero se continúa trabajando. Nosotros, particularmente en el sanatorio, hemos realizado 2 trabajos. Uno de los trabajos relacionaba los valores en kilopascales obtenidos a nivel cortical y medular con valores de creatinina y de proteinuria. Y otro trabajo hablaba sobre los valores obtenidos de la elastografía en kilopascales con los índices de resistencia al examen Doppler. Ese trabajo va a ser publicado entre poco en la revista Argentina de Radiología, pero como le dije antes, no obtuvimos todavía resultados estadísticamente significativos. Un párrafo aparte de la elastografía para hablar sobre el software que presenta MinRay. Se ha publicado un artículo recientemente en relación a la Sociedad de Radiólogos de Ultrasonido, donde hablan sobre un consenso de la elastografía hepática, donde se incluye el software del MinRay, para el consenso. Bueno, eso es todo. Bueno, muchísimas gracias. Buenísima la presentación. Los quiero invitar a que aquellos que tengan dudas o consultas, que a través de la ventanita que tienen ahí al pie de preguntas y respuestas, puedan formularle algunas consultas al doctor Galíndez. Jorge, yo, mientras la gente se va animando a escribir algunas consultas, permitime que te haga algunas preguntas que se me ocurren. La primera es desde el punto de vista ecográfico, digamos, el riñón nativo o el riñón trasplantado, digamos, tienen alguna técnica de exploración particular, uno es más fácil de ver que el otro. La parte de la anastomosis que mencionaste, digamos, que sería en el riñón trasplantado, digamos, te genera algún desafío, digamos, desde el punto de vista de la técnica ecográfica. Y siempre la evaluación ecográfica depende mucho de la contextura física del paciente. A pacientes más delgados, los exámenes son más fáciles de realizar. Lo que también hay que tener en cuenta es que en las primeras evaluaciones, en las primeras horas postquirúrgicas, siempre es complicado evaluar el injerto renal porque el paciente se encuentra dolorido, suele estar distendido. La mayoría de las veces le dejan algunos drenajes por algunas colecciones que se formaron durante la cirugía, entonces, bueno, tiene ciertas complicaciones la realización del examen, pero con la práctica y con el gran número de trasplantes que tenemos ahí en la institución, la verdad que uno lo hace de manera rutinaria. Uh-huh. Parte del protocolo, digamos, que comentaste, en el caso de un donante vivo, digamos, parte de ese protocolo también se hace sobre el potencial donante, digamos, previo a la donación. Particularmente en el sanatorio no realizamos, salvo una ecografía abdominal normal, previa, en el área de imagen no hacemos más que eso para el donante. Uh-huh. Al receptor sí, muchas veces le hacemos Doppler de las arterias ilíacas para saber el estado
de las arterias previo al injerto, ¿no? Previo a la colocación del injerto. Ajá. Y por último, usando la técnica de la elastografía, en forma paralela están realizando las funciones, digamos, que normalmente realizaban, o para evitar esa posibilidad de fístula que mencionaste, Sí. están reemplazando una técnica por otra. Algo que no comenté, que los trabajos, digamos, la toma de los valores de la elastografía los hacemos en el mismo sitio donde se va a realizar la punción. Entonces, con eso, ¿qué hacemos? Obtenemos el valor, o sea, el valor real en el mismo sitio de punción para tratar de ver si encontramos alguna asociación significativa y poder, en base a eso, poner grados, como se realiza en la elastografía hepática, en base a los valores en kilopascales y a los grados de la fibrosis que se obtiene por la biopsia. Entonces, para sintetizar, se toma en el mismo lugar donde se va a hacer la biopsia, se toman las medidas del elasto. Perfecto. Bueno, voy con algunas consultas que te formularon. El doctor Alexis Bastidas te pregunta, dice, ¿hay un factor de referencia en la BPS de la estenosis de la vena renal? No hay algo estandarizado o protocolizado como para determinar la estenosis de la arteria, pero uno, o sea, supone que velocidad es mayor a 150 y con un flujo de tipo turbulento ya lo puede considerar como que está estenosada la anastomosis venosa. Okay. Lo mismo no sería una velocidad pico sistólica, sino que sería una velocidad máxima, porque la arteria, la vena no tiene, no tiene pico sistólico. Perfecto. Te consulta la doctora Paola Valenzuela, dice, ¿cómo podemos clasificar las FAP como de alto o bajo flujo? Bueno, en base a eso, hay algunos que utilizaban para decir si era alto o bajo flujo. Hay algunos trabajos que publicaban que si la velocidad máxima que se obtenía en el flujo de la fístula era mayor a 120 centímetros por segundo, se la podía considerar de alto flujo. Y otros decían que se tenía que considerar de alto o bajo flujo de acuerdo a la repercusión hemodinámica que provocaba en el injerto. Entonces, si uno notaba que alrededor de la fístula había una hipoperfusión que se evidenciaba en el Doppler color en relación a otra área que no tenía la fístula en el mismo riñón, eso ya se la podía considerar como alto flujo. E incluso estos que proponían esto, clasificar de alto o bajo flujo, de acuerdo a la alteración de la perfusión, también decían que un criterio para decir que tenía alto o bajo flujo era si el paciente presentaba hipertensión o no por la activación del sistema renina-angiotensina. Ok. Te consultan, dice, hola, quisiera preguntar, cuando encuentro flujo diastólico invertido, ¿considero que hay trombosis de la vena renal hasta que se demuestre lo contrario? Por eso hago hincapié en buscar flujo intrarrenal y a nivel del pedículo para diferenciar NTA y RAI. Bueno, las tres patologías principales que provocan el flujo invertido era la necrosis tubular, el rechazo y la trombosis venosa. De base se puede hacer una diferencia rápida para tratar de determinar qué se trata. Si uno encuentra flujo venoso a nivel intraparenquimatoso, en el examen espectral se puede descartar una trombosis venosa. Quedaría por descartar una necrosis tubular o un rechazo. Y estadísticamente la necrosis tubular es más frecuente que el rechazo. Uno podría jugar un poco con eso para tratar de decir de qué patología se trata. Bien. Te consultan cuánto tiempo después del trasplante realizan el control con Doppler. Tratamos de hacer siempre uno dentro de las primeras 24 horas y bueno, si el paciente no presenta ninguna complicación hasta que termine su internación, hacemos uno previo al alta. Si en ese periodo sigue normal, los controles son a los 2, a los 6 y a los 12 meses. Perfecto.
Y por último te consultan, dice, experiencias con nefrostomías percutáneas en estos casos de trasplantados o en qué casos los hacen, o va a reintervención quirúrgica. Bueno, en el sanatorio se han realizado nefrostomía percutánea de los trasplantes cuando presentan alguna alteración en la vía excretora, pero siempre se trata de dar una solución que sea más permanente. Si tienen alguna alteración a nivel del uréter, se buscará la solución para tratar de reimplantarlo, poner un catéter de doble J para ver si, por ejemplo, si tiene algún leak a nivel de la anastomosis, si ese leak se soluciona de manera espontánea, pero sí, se realiza nefrostomía a nivel de los trasplantes. Perfecto. Bueno, esas fueron todas las consultas. Quiero agradecerte, Jorge, una vez más por la excelente presentación y que te hayas sumado a este ciclo de charlas. Saludar por intermedio tuyo a todo el staff de ecografistas del Sanatorio Allende, que hace bastante que no los visito y estoy empezando a extrañar. Y bueno, una vez más recordarles que estas charlas quedan publicadas en nuestro canal de YouTube. Entrando a YouTube, buscan Digimed Ultrasonido, aparecerá nuestro canal y pueden reproducir, volver a ver cada una de estas charlas. Y por último, a que se sumen y nos sigan en nuestras redes sociales para estar informados de próximas charlas y próximos disertantes. Te agradezco una vez más, Jorge. Un abrazo. Estuvo muy bueno. Muchas gracias de nuevo por la invitación, Pablo. Y bueno, espero que haya servido de un poco la charla. Genial. Bueno, saludos para todos. Muchas gracias.